Mi primer objetivo es entretener y emocionar. Es la mejor manera de que alguien además aprenda algo de historia. Pero la idea que subyace detrás de la obra del Círculo Milenario es enviar un rayo de luz. Me explico. Actualmente en Europa vivimos un periodo de desencanto. Los mayores se sienten desamparados, los jóvenes un poco frustrados, no consiguen emocionarse ni por lo que tienen ni por el futuro que viene. Entonces yo intento trasladar al lector a la Europa del siglo XI, al final del periodo de los vikingos, donde la vida era mucho más dura, mucho más incierta. Y sin embargo, nuestros antepasados de esa época, que yo represento como, entre otros personajes, como las sacerdotisas de Freya, dos extraordinarias mujeres, y por otros personajes de la obra, pues esos antepasados en esa época consiguieron superar todas las dificultades y construir una Europa que iluminó al mundo. Fue la Europa de las ideas, de la ciencia, del arte, que es la que hemos heredado. Entonces, yo pretendo transmitir al lector que lo podemos volver a hacer, podemos volver a iluminar la historia, porque evidentemente antaño pagaron un precio que el lector descubrirá cuando lea la saga del Círculo Milenario, pero nosotros ahora podemos volver a hacerlo, porque como dice uno de los personajes, nuestra voluntad es la que va a trazar los detalles de ese destino incierto que todavía está por escribir. Esa es mi idea, transmitir esa luz de esperanza. Es muy diferente. En esa época la incertidumbre era tangible, es decir, que si uno vivía en el siglo XI en un pueblito de la costa o en otro de la costa y de repente llegaban los vikingos, se llevaban a todo el mundo raptado y punto final, y visto y no visto, es decir, era una incertidumbre tangible. Ahora es diferente, ahora vivimos en un entorno donde tenemos un alto grado de confort, pero lo que también planteo en la obra con los protagonistas es decirle al lector, casi en un diálogo con el lector, bueno, ¿y tú qué harías si de repente te sacasen de tu estado de confort en el que vives? ¿Y si de repente tuvieses que enfrentarte a lo desconocido? Eso es lo que les pasa a los protagonistas, pero lo que pretendo transmitir al lector es decir, reflexiona sobre qué harías tú. Claro, claro. En realidad, parte de la génesis de la historia es que yo pensé, bueno, muchas de las grandes sagas de aventuras, como por ejemplo El Señor de los Anillos, transcurren en mundos ficticios, imaginarios. Entonces yo pensé, bueno, vislumbré la idea de montar esa saga, esa aventura, en un mundo real, donde el lector se pueda ver involucrado, porque al fin y al cabo, en la historia real donde se enmarca el Círculo Milenario, es la Europa que hemos heredado. Por consiguiente, de algún modo, el lector la puede sentir como algo suyo, ¿no? Esa es un poco la idea que de algún modo que pretendo transmitir. A ver, el género podríamos llamarle ficción histórica, ¿vale? Evidentemente hay personajes que son inventados, de ficción, pero yo me he inspirado en la historia, iba a decir en la historia de los libros de historia, ¿vale? La que nos cuentan los sucesos acaecidos a lo largo de los siglos, los nombres de los personajes, eventualmente algo de sus vidas, pero yo imaginé que en esos huecos de la historia, esas cosas que no se conocen, se podía meter una gran epopeya de cómo se construyó Europa. Y además, porque en los libros de historia lo que no puede venir, porque no se sabe, es qué pasaba por
corazón de esos hombres y mujeres que vivían la historia. No se sabe sus motivaciones, sus envidias, por ejemplo, o sus noches de alcoba. ¿Me explico? Es decir, que eso no nos lo cuenta la historia, y sin embargo sabemos que a lo largo de la historia esas son las cosas que han marcado el devenir de los siglos. Claro, porque, a ver, detrás de una guerra hay unos hombres y mujeres que de algún modo la han motivado, la han vivido, y en base a unos sentimientos. De algún modo una novela es como, o la novela del Círculo Milenario es como el análisis del alma de los personajes que vivieron en esa época. Pongamos por caso la guerra de Troya, que nos la cuenta Homero, pues evidentemente tuvo lugar por una historia amorosa, y fue una guerra, y la vivieron los personajes, históricos o no, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero en la historia real ha sucedido un poco lo mismo. Entonces, mis personajes se van a mover en los recovecos, iba a decir, de la historia, tratándose en algunos casos de tú a tú con los personajes históricos reales que voy referenciando, pero se va construyendo la aventura en ese marco. Y me sirve para analizar, ¿cómo lo diría?, el pensamiento, los sentimientos, las emociones de las personas que vivieron en la época y que fue lo que les motivó en su vida. Es decir, que el amor y el odio son sentimientos humanos, la alegría, la envidia. Entonces, todas esas cosas son las que van a aparecer y van a motivar, y evidentemente hay personajes, llamémoslo, buenos, y personajes más oscuros. Porque al fin y al cabo, a lo que a lo largo de la historia se va a ir enfrentando es el bien, el mal, y nosotros somos los partícipes de eso. Un bien y mal cuyas fronteras pueden ser muy difusas, ¿de acuerdo? Pero las tenemos ahí. A ver, como autores, por ejemplo, pues Tolkien y El Señor de los Anillos para mí fue una referencia, ¿de acuerdo? Pero también me inspiró desde que yo era joven, porque al fin y al cabo, hago un inciso, ¿vale? Yo soy científico, soy catedrático de física, pero desde siempre me ha gustado la historia, el arte, leer, literatura y tal. Entonces, una historia que me marcó fueron los relatos de Isaac Asimov, de Fundación, donde él hace un paralelismo, y él lo dice además, coge la historia del Imperio Romano y la pone 40.000 años después, y construye un mundo futuro de ciencia ficción. De algún modo, lo que aparece en el Círculo Milenario es algo parecido. Yo utilizo la historia del siglo XI para trasladar al lector al siglo XXI, ya donde estamos viviendo, y decirle, bueno, las cosas que motivaban a las personas ayer y hoy son prácticamente las mismas. Entonces, bueno, todavía podemos hacer lo mismo que hicieron los protagonistas y superar esas dificultades. Bueno, realmente algunos comentarios me han sorprendido, porque yo que sé, en los libros en Amazon, por ejemplo, algunos gente desconocida que hace comentarios y bueno, pues han comparado el Círculo Milenario con Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, o El Médico de Noah Gordon, o El Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Yo digo, bueno, somos más modestos, es mi primera novela, pero realmente eso para mí ha sido, que un lector diga eso de la obra, me pareció un elogio enorme, y se lo agradezco a quien sea, porque para mí es una persona desconocida. Bueno, podría ser una producción audiovisual, yo creo que sería muy adecuado para una saga de películas, por ejemplo, pero otra cosa que sí creo que podría ser interesante es la siguiente. Te puedo comentar una anécdota, que cuando empecé a escribir esto hace ya quizás ahora 20 años, pues yo cuando empecé a escribir, después por las noches estaba en vacaciones de verano, y a mis hijos, que eran pequeños,
les contaba lo que había escrito. Y entonces eso se repitió en el tiempo y yo me sentía un poco como un juglar de la época, ¿no? Que iba a las plazas del pueblo y contaba la narración y la gente al final le echaba unas monedas o le pagaba la comida del día, etcétera. Entonces yo me sentía como un juglar. Y esa historia se ha repetido a lo largo del tiempo. Yo tengo que haberles agradecido a mis hijos su entusiasmo y demás. Y eso, digamos, me ha hecho que me resulte atractiva la idea de editar, por ejemplo, un audiobook. Además, en mi obra aparecen de vez en cuando poesías, que realmente a ese nivel sonarían muy bien, y recurro a las poesías cuando una emoción humana se escapa de las palabras iba a decir, de la prosa normal, de la descripción de una prosa, y entonces, de forma natural, surge una poesía interpretable por el personaje correspondiente, que en realidad va a interpretar el lector, ¿vale? Y voy a pretender que transmitirle ese algo más, ese plus que puede, de sentimientos que puede transmitir en un momento la poesía. No hay demasiadas, hay algunas. Audiovisual, pues hombre, es mucho decir que esto se pueda convertir en la Guerra de las Galaxias del siglo XI, pero bueno, sí. La segunda novela está ya escrita, puedo adelantar que se titulará La ciudad de las mil sombras. Confluye, digamos, tiene lugar casi en paralelo con esta obra, en otro torno, y los personajes van confluyendo, aparecen ya personajes de esta, aparecen otros personajes, van confluyendo, y en la tercera, que es la que estoy escribiendo actualmente, esas dos partes confluyen. En la cuarta obra será el desenlace, es decir, que es una saga. Las dos primeras ya están escritas, esta ya está, digamos, editada, la segunda está en fase de corrección, y la tercera la tengo en la mente, pero estoy intentando trasladarla al papel, ¿vale? Bueno, la verdad es que lo más difícil ha sido empezar y lanzarse al mundo editorial. Quiero decir, todo esto para mí es nuevo. No, soy un escritor novel y todo me ha resultado desconocido. En ese sentido, pues yo agradezco a Lantia la posibilidad de editar una obra tan bien editada como esta, y a Caligrama, evidentemente, que es el sello editorial que me ha concedido el sello Talento. Pero también quisiera aquí agradecer, como he dicho antes, bueno, a mis hijos la paciencia de escucharme. Por ejemplo, uno de ellos está ahí, ¿no? Pero también, hablando de los lectores, hay dos lectoras que, siguiendo la sugerencia de Stephen King, en su libro medio de memorias, medio de recomendaciones, él dice: conviene tener algún lector incondicional, crítico, que te analice tu obra y tal. Entonces yo tengo dos mujeres, afortunadamente, a las que quiero agradecer. Una es mi esposa, que como buena científica, ella también es científica, me hace un análisis racional, estructural y de coherencia de la obra. Mi mujer se llama María Luisa, y entonces ella es la que me está haciendo, de motus propio, me hace ese análisis. Cuando lee la obra me dice, y tal. Y la segunda es mi hermana Lourdes, la única de la familia que ha hecho letras y hizo historias, y además vive entre libros porque trabaja en la Biblioteca Nacional, y ella me hace una revisión exhaustiva de la dicción, de gramática, y también, como es de historias, me hace una revisión de los hechos históricos que yo pongo, y para que efectivamente comprobar que está bien. Bueno, pues parte de la magia del círculo milenario, los lectores deben agradecérselo a estas dos mujeres, que para mí son mis sacerdotisas de Freya, ¿vale? Esas personas que tienen el poder mágico de actuar, que aquí dan el título a la obra. Es decir, este es el Círculo Milenario 1, las sacerdotisas de Freya. Son las dos principales protagonistas de la obra, son dos mujeres. Y los otros dos siguientes son dos jóvenes, una mujer y un chico, una joven y un chico, y después hay otros personajes. Para el lector que tenga el libro entre manos, enseguida se dará cuenta. Bien, esa es una pregunta que te agradezco, porque yo le diría, porque aunque no te guste, o sí te guste, la novela histórica, con el Círculo Milenario
vas a disfrutar, te vas a emocionar y al final te va a atrapar. Y cuando la acabes, suspirarás y preguntarás, ¡ah! ¿Y la siguiente? Si consigo ser un lector estaría encantado. Yo creo que sí, porque algunos de los lectores que me han hecho comentarios no en Amazon, sino en otras, en la página web de Penguin, no me acuerdo ahora cómo se llama, hay un par de lectoras que me han dicho, pues sí, estamos esperando la segunda obra.